Nos gustan los sistemas universales de apertura, agresivos, sencillos, y este es uno, con blancas. Empieza con C4, apertura inglesa, no hay que asustarse de eso, si no lo has jugado antes, donde las negras responden normalmente con E5. ¿Por qué con E5? Porque pues D5 no se ve que sea muy bien, entonces juegan E5, alguno de los peones centrales. Después de esto, algunas jugadas normales de desarrollo son caballo C3, caballo F6, caballo F3, hasta ahí todo bien. Aquí se ataca al peón negro, que usualmente las negras defienden porque avanzarlo a E4, pues ataca al caballo, pero con caballo G5 los dos caballos blancos atacan rápidamente este peón. Defenderlo va a ser complicado y entonces mejor las negras prefieren defenderlo aquí con caballo C6. Después de esto, llega el momento de configurar nuestro sistema. Jugamos E4. Y esto se convierte en una posición como la de la apertura de los 4 caballos, donde el peón blanco no está en C4, sino en C2. Con el peón en C2 tenemos la apertura de los 4 caballos, pero ahora con el peón en C4, unas características propias de esta posición aparecen. Y veamos qué pasa cuando la mayoría de tus oponentes continúan, como en la apertura italiana, jugando alfil C5. Bueno, aquí el alfil se pone en una diagonal activa que invita a las negras a acompañar esto con un caballo G4 para atacar nuestro peón. Eso es algo que llama la atención. Sin embargo, tenemos algo preparado que de inmediato cambia la posición por completo. Jugamos caballo por E5, sacrificando el caballo por un peón. De tal manera que cuando las negras recapturan este caballo, jugamos D4 y atacamos las dos piezas menores para recuperarla. Pero más que eso, el sentido de la partida cambia porque empezamos a presionar de inmediato. Y la situación es muy engañosa, tanto que para las negras resulta difícil encontrar la mejor forma de continuar. Vamos a ver qué hacen las negras a partir de acá. En la mayoría de los casos hacen cosas con las que terminan perdiendo rápidamente. Por ejemplo, a alguien se le puede ocurrir jugar aquí alfil D6, más aún cuando en una situación como esta, cuando no está el peón en C4, alfil D6 es lo correcto, pero cuando se juega aquí alfil D6 y se espera que simplemente tomemos el caballo, recapturen con el alfil y nada más pase, tenemos un truco a la mano. En lugar de eso, de hecho aquí ya Stockfish nos muestra que las blancas tienen ventaja de 3 puntos, una ventaja más que ganadora. Sorprendemos jugando con C5, atacando al alfil. Y esto arruina por completo la posición de las negras, porque si llegamos a tomar ese alfil allí, no solo estamos recuperando la pieza, sino que además ese peón bloquea la posición negra porque, por ejemplo, impide el movimiento de peones como estos que a la vez impide el desarrollo del alfil, ahora el de casillas claras, y entonces esto va a molestar en el desarrollo de las negras. Pensando en esto, tal vez aquí cualquiera diría, bueno, juego alfil por C5 y todo se soluciona. Sin embargo, no es así, porque la posición tiene mucho más. Después de D por E5, ya hemos recuperado la pieza, estamos atacando al otro caballo y observamos que este caballo no tiene casillas adelante, porque están controladas por nuestras piezas, y tiene que ir tristemente atrás. Luego de esto, tenemos una posición superior con un desarrollo superior. Y podemos empezar a atacar con dama G4, atacando, poniendo en la mira al peón en G7. ¿Y qué hacen las negras? Bueno, tienen algunas formas de defender este peón, pero una, por ejemplo, como rey F8, pues no se ve bien, pierde el derecho a enrocar, va a dejar el rey vulnerable, o sea que esto no pinta bien. Y la otra opción sería jugar alfil F8, desarrollando por último nuevamente a todas las piezas a sus casillas originales. Esto tampoco se ve bien. ¿Qué más podrían hacer? Bueno, lo otro sería jugar G6. Y en este caso se ponen de manifiesto las debilidades sobre las casillas oscuras. Y esto va a resultar de mucho provecho para nosotros más tarde. Por ahí vamos a atacar.
Sin embargo, empezamos con un movimiento preparatorio. Observemos que nuestra dama está en la mira del alfil de C8 y próximamente las negras van a jugar su peón D de cualquier manera. Entonces, un movimiento preparatorio es jugar dama G3 y luego de esto ya vamos a poner en marcha nuestro plan de ataque. Las negras jugarían, por ejemplo, D6 o algo similar, tratando de activar su posición, y aquí viene alfil G5 para sacarle provecho a las casillas oscuras que antes habíamos señalado. ¿Qué hacen las negras acá? Tienen su dama atacada. Jugar dama D7 no se ve muy bien, se interpone en el paso de su alfil. Nosotros vamos a poder enrocar además y poner la torre sobre la misma columna. Esto va a ser muy molesto. Pero si se curan con caballo E7, tampoco se solucionan las cosas, porque en este caso le sacamos provecho a la clavada jugando caballo D5. Con las dos piezas menores atacamos al caballo y ¿qué hacen las negras para defenderse? Todavía tienen algo más, que es jugar D por E5, reconectando nuevamente su alfil con sus piezas, pero sencillamente las casillas oscuras debilitadas nos dan el golpe final. Caballo F6 jaque, rey F8 y alfil H6 de jaque mate. Ojo con esas casillas oscuras. Ahora volviendo a cuando las negras han jugado alfil C5, vamos a ver qué más hacen. Después de caballo por E5, antes veíamos que tomaban, algunos oponentes más ingeniosos pueden pensar en que si van a perder una de las piezas, bien pueden sacrificar su alfil en F2 dándonos jaque, obligándonos a tomar con el rey, para luego sí tomar en E5 con el caballo. Con esto han logrado exponer a nuestro rey. Sin embargo, esto es muy engañoso porque el remedio resulta peor que la enfermedad. Después de D4, que atacamos al caballo, dominamos por completo la situación y vamos a demostrarlo. Tenemos una avalancha de peones central imponente y el caballo negro tiene que irse. Si juega, por ejemplo, a G6, digamos, entonces seguirá a E5 y ahora el otro caballo es el que tiene que irse. Teniendo en cuenta que las casillas hacia adelante están controladas por nuestras piezas, este caballo va a tener que ir atrás a G8 y de nuevo se manifiesta otra situación donde la posición negra es completamente pasiva y nosotros tenemos un centro súper fuerte con piezas allí, tenemos la pareja de alfiles, podemos hacer muchas cosas acá. Así que veamos otra opción. Después, en lugar de que ese caballo vaya a G6, a muchos se les va a ocurrir saltar a G4, caballo G4, dándonos un jaque y pensando en que nos siguen atacando. Es la continuación lógica para un oponente que primero nos juega alfil por F2. Pero este ataque no tiene nada de futuro, simplemente jugamos rey G1 y el rey está a salvo. Y en cambio, es el caballo el que empieza a quedar colgando. Este caballo está defendido por su caballo compañero, pero al caballo compañero lo vamos a atacar con E5. Después de eso, el caballo quedaría vulnerable para que lo tomáramos. Para resolver esto, las negras jugarían, por ejemplo, D6. Ahora bien, lo defienden, pero esto no nos impide expulsarlo de acá con H3, llevándolo a H6. Y observemos lo que ha hecho este caballo, que es de verdad muy gracioso. Este caballo salió de C8, pasó por aquí, pasó por acá, pasó por acá, y está a un paso de volver a la primera fila. 5 movimientos para ir de un extremo al otro sobre la primera fila. Bueno, una pérdida de tiempo total. Jugamos con las blancas ahora alfil G5, más fuerte que tomar el caballo por ahora, porque podemos aprovecharnos de la clavada sobre este caballo. En conjunto con esto podemos o amenazamos con jugar E5, dama F3, caballo D5 y podemos sacarle provecho total a esta clavada. Y si las negras, peor aún, enrocan, en este caso sencillamente jugamos ya caballo D5 y adicional a los problemas que habíamos nombrado antes, el caballo que está en H6 ya se ha quedado sin casilla. La casilla que pensaba ocupar la ocupa ahora su rey. ¿Y qué pueden hacer las negras? Después de que hagan cualquier cosa, digamos torre E8, sigue caballo por F6 jaque, recapturan con el peón y ahora caballo por alfil por H6
nos da el caballo. El rey, además de esto, el rey negro está completamente expuesto y de nuevo tenemos una situación ganadora. Volvemos al comienzo y cuando hemos hecho caballo por E5 y han retomado con el caballo y hemos jugado D4. Si no recuerdas bien los movimientos, fácil, busca aquí el archivo PGN o simplemente devuelve el video y vas a ver cuáles son los movimientos iniciales. En esta posición, otra forma de responder con las negras es tomar con el alfil en D4, forma más sencilla, pero que tampoco es del todo buena. En este caso tomamos con la dama en D4 y lo que conseguimos es una posición completamente dominante. Tenemos un centro fuerte, con peones, con piezas también. Estos dos peones forman una estructura como de cangrejo, o sea, una posición que restringe a tu oponente, le impide moverse y hacer algo activo. Y nuestra dama también está bastante activa. Tenemos diagonales libres para nuestros alfiles. Esto es una gran ventaja posicional. Este tipo de ventajas, para entenderlas hay que tener una comprensión posicional que cosas como nuestra clase maestra o nuestros cursos bien te pueden enseñar. ¿Cómo continúa esto? ¿O cómo podría continuar? Por ejemplo, aquí podría seguir caballo C6. El caballo estaba atacado. Y vamos a ver cómo se podría desarrollar la partida, cómo sacarle provecho a esa ventaja posicional acá. La dama va a E3, las negras enrocan, esto es solo desarrollo, alfil E2, y el plan nuestro es muy simple, digamos torre E8, que hagan las negras, cualquier cosa, enrocamos y lo que vamos a hacer es, cómo vamos a continuar el desarrollo, es jugar B3, poner en fianqueto nuestro alfil en B2, jugar F3 si llega a ser necesario para proteger el peón E4, jugar torre a D1 y saltar con nuestro caballo a D5. Más o menos esa es la configuración de piezas que deseamos. Movimientos todos muy fáciles, mientras que para las negras es difícil encontrar qué hacer. En una partida de ejemplo acá, caballo B4 jugaron las negras, queriendo aprovecharse acá de pescar algo acá con un salto a C2, pero las blancas continuaron con dama G3. Y acá, bueno, no importa, se sacrifica el peón en E4, caballo por E4, caballo por E4, torre por E4, las negras han ganado un peón. Nos atacan el alfil, pero vamos reubicando piezas, alfil F3 atacando, el alfil está ahora en una casilla activa, las negras pues para alejar su torre y toman el peón en C4, pero luego de esto sigue alfil H6 y vemos ese patrón típico del que hablábamos. A las piezas negras les hace falta el alfil de casillas oscuras. Y esto significa que nosotros siempre vamos a poder atacar por allí. Esa es una de nuestras principales ventajas. Aquí directamente amenazamos jaque mate en G7 y le sacamos provecho a que este peón está clavado y a que nadie defiende allí. Si juegan por ejemplo G6, exponen todavía más esas casillas y nosotros en algún momento le sacamos provecho. Y si juegan dama a F6, que parece que lo defiende y que a la vez ataca nuestro alfil, hay otro problema adicional y es la debilidad en la última fila. Jugamos torre a E1 y amenazamos directamente torre E8 jaque mate. No hay nada más para defenderse aquí que rey F8 y esto nos permite ejecutar un combo con el que nos ganamos la dama. Alfil por G7 jaque, sigue dama por G7 y luego desviamos al rey de su dama con torre E8 jaque, después de rey por E8, dama por G7. Hemos ganado la dama, pero además el rey negro sigue expuesto. Vamos a jugar torre E1, vamos a seguir atacando y bueno, algo como esto es lo que puede ocurrir en una posición completamente ganadora. Volvemos un poco atrás, donde decimos que tenemos una ventaja posicional y que vamos a demostrar qué más se puede hacer, donde antes las negras jugaron caballo B4. Esta vez vamos a examinar una táctica importante. Si las negras siguen aquí con D6, por ejemplo, nosotros vamos a desarrollarnos como habíamos enunciado en nuestro plan anterior. B3 para poner en fianqueto nuestro alfil en B2. Las negras en este caso observan que pueden tomar nuestro peón en E4. Entonces hacen caballo por E4 para continuar con F5.
observando que nos tienen clavado el caballo porque perderíamos la dama. Es la forma como pueden jugar las negras para tratar de aprovecharse de esto, y sin embargo ahí tenemos una solución que sigue así. Jugamos caballo F6 jaque, a la vez atacamos a la torre y obligamos a las negras a tomar con el peón. Si toman con dama pierden la torre sencillamente. Y si no hacen nada, si mueven solo el rey, pues tomamos la torre. Entonces toman con el peón, pero con esto se expone al rey. Y esto se aprovecha de inmediato, nosotros lanzando todas nuestras piezas contra ese rey. Dama G3 jaque. Después de varios movimientos se va a ver cómo se acumula la presión. Rey H8. Ahora nuestro alfil atacado se reposiciona con ganancia de tiempo atacando a la torre en H5. Sigue torre G8. Bueno, dama H4 poniéndole un ojo a F6. Y vamos a concentrar nuestra atención en F6. Después de, por ejemplo, caballo E5, jugamos alfil B2. Tal como decíamos, el alfil en quieto, apuntándole atrás por allá al rey. Y después de alguna jugada, como puede ser alfil D7, simplemente F4 ataca al caballo para descubrir la diagonal que apunta al rey y que pasa por F6, donde si podemos tomar próximamente en F6, vamos a atacar también a la dama. ¿Cómo responden las negras aquí contra F4? Bueno, en esta partida no encontraron nada mejor que rendirse. Pero bueno, las negras podrían haber jugado de otra forma, haber resistido más. También nosotros habríamos jugado de otra manera. Pero el punto es que aquí estamos viendo cómo aprovecharnos de este F6 cuando hemos movilizado nuestras piezas en contraataque por lo que las negras quisieron hacer atacando a nuestra dama. Nuevamente volvemos a la posición inicial. Cuando hemos jugado D4 tenemos atacadas las dos piezas menores y vamos a ver ahora cómo juegan esta posición dos pesos pesados. Antes hemos visto formas equivocadas de las negras de continuar aquí. Son Carlsen y Giri. Giri con negras juega alfil B4. Este es el movimiento correcto. Sin embargo, no fácil de encontrar por todo el mundo. En este caso nosotros tomamos el caballo en E5. Pero el truco ahora es que con alfil B4 las negras pueden tomar el peón en E4. Y debido a esta clavada la posición es más o menos igualada. Carlsen continuó con dama F3 atacando al caballo pero a la vez defendiendo en C3. Y las negras intercambiaron caballo por C3, B por C3 y ahora el alfil vuelve a E7. En este punto sigue dama G3, movimiento que ya hemos visto antes presionando en G7. Y ya sabemos que esto es incómodo para las negras. Por ejemplo, vemos que no pueden enrocar. Si enrocan tienen que enfrentarse contra alfil H6 que directamente amenaza jaque mate, que es difícil de defender, que les obligaría a jugar G6 y a entregar la calidad. Giri no jugó esto. En lugar de enrocar, jugó primero G6 y sin embargo Carlsen jugó también alfil H6 para sacarle provecho a esas debilidades por las casillas oscuras, que ya sabemos que es parte de lo que conseguimos con esta posición. Y después de esto, bueno, con este alfil además se le impide al rey negro enrocar. Esto va a molestar toda la partida. Y después de esto, pues, las blancas continuaron con alfil E2, con enroque y con torre a D1. Objetivamente hablando, tenemos una partida aproximadamente igualada. Pero ojo que estos son los pesos pesados del ajedrez y no los rivales que tú encontrarás por ahí. Y aún así, unos movimientos más tarde, las blancas ganaron la partida. Llegaron a esta posición donde Giri con las negras se rindió. La pregunta es ¿por qué se rinde? ¿Cómo pueden continuar las blancas? Observa, escribe en los comentarios cuál es el movimiento ganador que jugó o que iba a jugar Carlsen aquí antes de que Giri se rindiera. Ahora, si con este sistema te ha llamado la atención la apertura inglesa, tenemos una lección en inglés que nos gustaría traducir, pero necesitamos saber si les gustaría a ustedes verla. Y los que quieran elevar su nivel de comprensión del ajedrez realmente para superarse, para progresar y conseguir todo lo que desean del ajedrez, les invitamos a estudiar la clase maestra.